Muchas son las aflicciones del justo, dice la Escritura. ¿Por qué? Yo soy el Eterno, y yo creo el mal, dice Isaías 45, 5 y 7. ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién fue el responsable del pecado de Adán? ¿Frustró Satanás el propósito de Dios? ¿Fue Dios incapaz de evitarlo? El verdadero significado del libro de Job trae la verdadera respuesta. ¿Por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento y la miseria humana? Si Dios es bueno, si Dios es amor, si es misericordioso, no desearía que la gente sufriera. Es el razonamiento de muchos humanos. Y si Él es todopoderoso, concluyen, Él podría evitarlo. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Qué tiene de malo este razonamiento? La concepción común es esta, que Dios terminó su creación como se describe en el primer capítulo de Génesis, que Dios creó al primer hombre perfecto, inmortal. La obra de la creación estaba terminada, completa. Adán era de carácter perfecto, inocente de pecado, dotado de inmortalidad. Pero luego, cuando Dios no estaba mirando, estas personas creen que Satanás entró y logró derrocar al hombre, destruyendo al espécimen perfecto de Dios de la creación humana. Al hacerlo, por supuesto, Satanás frustró el propósito de Dios. Cuando Dios volvió y vio lo que Satanás había hecho, dice esta concepción, se vio obligado a idear algún plan para reparar el daño. ¿Y cuál se supone que ha sido ese daño? La naturaleza del hombre había sido cambiada. Había caído de la naturaleza de perfección, inocencia y santidad a una naturaleza caída y pecaminosa. De acuerdo con este concepto, Dios debe haber sacudido la cabeza casi incrédulo y frustrado. Pero si pensó en un plan para reparar el daño, un plan para restaurar al hombre a un estado y condición tan buena como la de Adán antes de la caída. Por lo tanto, se considera que el plan de salvación está diseñado para restaurar a la humanidad dañada a una condición tan buena como la de Adán en la creación. Pero, por supuesto, Satanás no se dio por vencido y se fue. Ha existido desde entonces oponiéndose a los esfuerzos de Dios y ganando la competencia. O esta idea común es verdadera, o la única posibilidad alternativa es que Dios lo estaba mirando, lo permitió expresamente y que, por lo tanto, Dios es responsable de ello. Y los predicadores, las iglesias y los cristianos profesos de este mundo simplemente no pueden creer esto. Sin embargo, rechazarlo hace a Satanás más astuto, más poderoso que Dios. La idea común representa a Satanás burlando a Dios. Lo que los hombres no entienden es el propósito de Dios y el plan de Dios para lograr su gran propósito. Sí, Dios es el responsable, y siendo responsable, Dios se encargará de ello. Él y solo Él es responsable de lograr su gran propósito original. Pero ser responsable no implica ser culpable. Tampoco implica que Dios lo causó. Todo lo que ha sucedido es una parte necesaria de ese gran diseño. Satanás no puede hacer nada que Dios no permita. Mi propósito permanecerá, dice Dios. No hay concurso entre Dios y el diablo. Dios reina supremo y cada criatura y cada ser está sujeto a la voluntad de Dios. Lo que el mundo no comprende es que Dios se está reproduciendo a sí mismo, creando en humanos mortales su propio carácter divino, permitiendo que los humanos aprendan por experiencia, porque el carácter no puede crearse, impartirse o imputarse automática o instantáneamente. Debe desarrollarse, y esto solo a través de la experiencia, y la experiencia requiere tiempo. Nosotros, los humanos, debemos tener nuestra parte en el desarrollo de un carácter justo y santo. Primero debemos darnos cuenta de los verdaderos valores y arrepentirnos completamente del camino falso. Debemos venir a buscar con todo nuestro corazón y mente el verdadero camino de Dios de carácter justo. Debemos poner nuestra voluntad en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces debemos llegar a darnos cuenta de nuestra total impotencia y aprender a confiar en Dios, con fe viva, por el poder, la fuerza, el entendimiento, la justicia que nosotros mismos somos incapaces de alcanzar. Recibimos vida eterna
y toda justicia de Dios. Pero tenemos nuestra parte que hacer. Debemos llegar a desearlo por encima de todo, a buscarlo con todas nuestras fuerzas, a rendirnos por completo a la voluntad de Dios y a confiar implícita e inquebrantablemente en Él. De ninguna otra manera podríamos convertirnos en los caracteres supremos que Dios tiene como propósito hacer de nosotros. Con este fin, ahora debemos ser engendrados como hijos de Dios, heredando su naturaleza divina. A través de su poder, al alimentarnos de su espíritu, crecemos en gracia, conocimiento y carácter espiritual hasta que, en la resurrección, nacemos de Dios como sus mismísimos hijos, elevados a su propio plano y nivel. Ese es el propósito supremo de Dios. Solo se puede lograr a través de la experiencia y en el proceso del tiempo, y los hombres aprenden sufriendo. Jesús sufrió porque le convenía, al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionar por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos, Cristo. Hebreos 2:10. De nuevo, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Hebreos 5:8. Entendámoslo. Hace miles de años había un hombre llamado Job. Has oído hablar del hombre. Vivió como tú vives hoy, con un propósito. Y la solución de toda esta cuestión queda clara en las experiencias de la vida de Job. Muchos conocen la historia, pero pocos entienden su significado. Este Job era un hombre rico, el más rico de todo Oriente. Salomón pudo haber poseído mayor riqueza. Pero así como Salomón fue el hombre más sabio que jamás haya existido, Job fue el más justo. Así que vislumbremos brevemente esta emocionante historia y su reveladora lección. Había, comienza el registro de las Escrituras, un hombre una vez en la tierra de Uz que se llamaba Job. Y ese hombre era perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. También en ganado poseía 7,000 ovejas y cabras, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de una casa muy numerosa. De modo que este hombre era el hombre más grande en todo Oriente. Job 1, del 1 al 3, traducción de Moffat. Hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Eterno, y Satanás vino también entre ellos. Y el Eterno dijo a Satanás: ¿De dónde vienes tú? Entonces Satanás respondió al Eterno y dijo: de ir y venir en la tierra. Y el Eterno dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo 6 al 8. Satanás respondió: ¿pero es en vano que Job reverencia a Dios? ¿No lo has protegido con seguridad en su casa y todo lo que tiene? ¿Lo has prosperado en su negocio y sus rebaños abundan en la tierra? Solo extiende tu mano, toca lo que posea, y mira si no te maldice en tu cara. Versículos del 9 al 11. Note, por favor, Satanás no pudo señalar una imperfección en la justicia del hombre. Incluso Dios dijo que era perfecto. Sí, sin duda Job fue el hombre más justo que jamás haya existido. Pero Satanás trató de esquivarlo. Argumentó que a Job le valía la pena ser justo. Entonces, argumentó Satanás, simplemente quítele lo que tiene y el hombre perderá los estribos y comenzará a maldecir a Dios. Bueno, Dios permitió deliberadamente a Satanás que le quitara las posesiones a Job y lo puso a prueba. Entonces dijo el Eterno a Satanás: allí, dejo todo lo que tiene en tu poder, pero no pongas la mano sobre el hombre mismo. Versículo 12. Note, ¿quiere usted notarlo? Satanás hizo esto con el permiso de Dios. Satanás fue el agente activo, pero lo hizo con el permiso expreso de Dios. Podía ir tan lejos al infligir el mal como Dios lo permitiera, y no más. Dios puso un límite a lo lejos que podía llegar Satanás. No hay competencia aquí entre Dios y Satanás, no hay igualdad. Dios es dueño de la situación. Él da las órdenes, otorga el permiso, establece las limitaciones.
Entonces se fue Satanás de la presencia del Eterno. Entonces un día un sirviente vino corriendo a Job con la sorprendente noticia de que los árabes en una incursión se habían llevado todos sus bueyes y asnos. Mientras todavía estaba hablando, otro sirviente entró corriendo gritando que un rayo acababa de caer y quemar todas las ovejas, cabras y pastores. Mientras aún estaba hablando, otro se apresuró a entrar sin aliento, anunciando que 3 partidas de caldeos en una incursión sobre los camellos se los habían llevado, matando a todos los sirvientes, excepto al que escapó para llevar la noticia. E incluso él todavía estaba hablando cuando estalló otro. Tus hijos y tus hijas, exclamó, estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, cuando un torbellino azotó el desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa, hasta que cayó sobre los jóvenes. Ellos están muertos, y solo yo escapé para decírtelo. Versículos 12 al 19. Bueno, ahora Job fue despojado de toda su gran riqueza, aniquilado, pero aún todos sus hijos fueron asesinados. Job culpó de esta mala fortuna a Dios. ¿Perdió los estribos y maldijo a Dios? ¿Pecó como esperaba Satanás? Entonces Job se levantó, se rasgó la túnica, se afeitó la cabeza y se tiró al suelo en humilde adoración, gritando: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo debo volver. El Eterno dio, el Eterno tomó. Bendito sea el Eterno». En todo esto no pecó Job, ni ofendió a Dios. Versículos del 20 al 22. Note, Job atribuyó todo a Dios. La riqueza que había tenido, Dios se la dio. El bien, la prosperidad, todo vino de Dios. Pero también el Eterno se ha llevado. El Eterno también fue responsable del desastre. Nada sucede contrario al propósito de Dios. Un día vinieron de nuevo los hijos de Dios a presentarse ante el Eterno, y entre ellos vino Satanás. «¿Dónde has estado?», dijo el Eterno al adversario. Y el adversario respondió: «Rogando aquí y allá, vagando por la tierra». Entonces el Eterno dijo a Satanás: «¿Has notado que no hay nadie como mi siervo Job en la tierra, un hombre íntegro y recto, que reverencia a Dios y se aparta del mal?» Pero el adversario respondió: «Él ha salvado su propio pellejo. Un hombre dejará ir todo lo que tiene para preservar su vida. Solo extiende tu mano, toca su carne y sus huesos y mira si no te maldice en tu misma cara». Job 2 del 1 al 5. Fíjense, aquí no hay competencia entre dos iguales. Dios se siente en autoridad suprema. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y aquí, en esta corte celestial, Dios permite que Satanás presente sus argumentos, incluso para ponerlos a prueba con la experiencia del ser humano más justo de la tierra. Es un drama emocionante el que se representa aquí, un drama con un gran propósito, tremendo significado. Así que el Eterno le dijo a Satanás: «Él está en tu poder, solo perdona su vida». Versículo 6. Note de nuevo, toda autoridad viene de Dios. Es Dios quien puso al pobre Job en poder de Satanás. A Satanás se le permitió idear su aflicción más astuta y cruel con una sola restricción: «Perdona su vida», ordenó Dios. Satanás no podía ir más allá de lo que Dios específicamente autorizó, y Dios permitió este mal. ¿Por qué? Pronto lo veremos. Entonces se alejó el adversario de la presencia del Eterno e hirió a Job con úlceras dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, hasta que Job tomó un tiesto para rasparse. Mientras estaba sentado entre las cenizas, su esposa le dijo: «¿Sigues manteniendo tu lealtad? Maldice a Dios, aunque mueras por ello». Pero Job replicó a su esposa: «Estás hablando como un necio impío. ¿Vamos a tomar el bien en la mano de Dios y no el mal también?». Note, todo lo bueno había venido de Dios, también todo el mal. Fuera de Él no hay Dios, ningún poder igual o superior al suyo. Dios es responsable de todo, tanto del bien como del mal, porque el poder de Dios es supremo, absoluto. ¿Es pecado cargar el mal, así como el bien, a Dios? En todo esto, responde la palabra de Dios, Job no pecó con sus labios.
Cargar este mal a Dios entonces no fue pecado, no fue un error, era la verdad. Ahora bien, cuando los tres amigos de Job se enteraron de todo el problema que le había sucedido, vinieron, cada uno de su propia casa. Elifaz de Temán, Bildad de Sua y Sofar de Maán se dispusieron a ir y condolerse con él para consolarlo. Pero cuando lo vieron de lejos y no pudieron reconocerlo, lloraron en voz alta. Cada uno de ellos rasgó su túnica y echó polvo sobre su cabeza. Durante 7 días y 7 noches se sentaron junto a él en el suelo. Ninguno le dijo una palabra, porque vieron cuán grande era su angustia. Job 2, del 9 al 13. Aquí está el sufrimiento humano para compararlo con los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay una angustia casi indescriptible. Satanás lo infligió, pero Dios lo permitió y por lo tanto es responsable. Ahora, en la larga conversación que siguió entre Job y sus tres amigos, una conversación que ocupa los siguientes 34 capítulos de la Biblia, los amigos de Job culparon a Job de todo. Su idea fue un buen negocio como mucha gente cree hoy. Como Dios es bueno, era imposible atribuir este mal a Dios. Pero Job negó continuamente las acusaciones de sus amigos. Continuamente su propia justicia defendió y mantuvo. Él lo atribuyó todo correctamente a Dios, pero sin imputar ninguna culpa a Dios. Job entendió el gran propósito de Dios que se está cumpliendo aquí en la tierra. Y es importante que entendamos, porque aquí Job, como un solo individuo, se usa como una ilustración para nuestro aprendizaje hoy, típico de todo el sufrimiento masivo que vemos a nuestro alrededor en este mundo hoy. Finalmente, después de que todas estas largas conversaciones se acaban, Dios mismo interviene en la conversación. Ahora empezamos a ver por qué esta aflicción había llegado a Job. Entonces el Eterno respondió a Job desde una tormenta, diciendo: ¿Quién oscurece mi diseño con una nube de palabras irreflexivas? Enfréntame como un hombre, ven, responde a estas mis preguntas. Job 38 del 1 al 3. Permítanme interrumpir aquí con una interesante explicación secundaria que arroja luz sobre la conversación que sigue. Algunas autoridades creen que Job fue el arquitecto y director de la construcción de la Gran Pirámide, que todavía hoy es uno de los edificios más grandes del mundo y antes de la construcción del edificio Woolworth, el más alto. Que Job estaba orgulloso de su justicia es claro. Que él también pudiera haberse envanecido por haber construido el edificio más grande del mundo aclara mucho de lo que Dios le dice ahora. Job era demasiado consciente de su justicia. Dios ahora procedió a desinflar su ego. Entonces, ¿puede ser posible que Dios ahora compare su creación de la tierra y todo lo que es con el logro comparativamente insignificante de construir la Gran Pirámide? Es interesante tener presente esta posibilidad. Cuando fundé la tierra, Dios se abrió sobre Job. ¿Dónde estabas tú, pues? Respóndeme eso, si tienes ingenio para saberlo. ¿Quién midió la tierra? ¿Lo sabes? ¿Quién extendió la cuerda del constructor sobre ella? ¿Sobre qué estaban colocados sus pedestales? ¿Quién puso la piedra angular cuando cantaban las estrellas del alba y todos los ángeles cantaban en su alegría? Versículos del 4 al 7. Es significativo que una pirámide es el único tipo de edificio en la tierra donde la piedra angular es la piedra superior, la última piedra colocada, al terminar el edificio. Y aquí Dios representa la piedra angular, simbólica de la tierra como siendo colocada en su finalización, cuando los ángeles gritaron de alegría. Y así Dios siguió desinflando al pobre Job. El hombre fue creado para necesitar a Dios. El hombre no puede vivir su vida en plenitud, cumplir su misión o ser feliz a menos que se mantenga en su correcta relación con Dios. Esa es la primera lección que el hombre necesita aprender y tener siempre presente. Un primer principio en el carácter, en el propósito de nuestra existencia, es exaltar y adorar solo a Dios, humillarnos a nosotros mismos,
darnos cuenta de la total impotencia del hombre y de su total dependencia de Dios. ¿Quién ayudó a encerrar el mar?, preguntó Dios. Cuando lo envolví en niebla y lo envolví en nubes de oscuridad, cuando fijé sus límites, diciendo, hasta aquí y no más. Por aquí no pasarán tus orgullosas olas. Versículo 8 al 11. ¿Alguna vez has despertado a la mañana dado instrucciones al amanecer? ¿Qué camino conduce al hogar de la luz y dónde mora la oscuridad? ¿Puedes conducirlos a sus campos? ¿Has captado la tierra en toda su amplitud? ¿Qué tan grande es? Dime si lo sabes. Versículos del 12 al 18. ¿Podrás unir las Pléyades, grupo de estrellas, en un grupo o desatar las cadenas de Orión? ¿Puedes dirigir los signos del zodiaco o guiar las constelaciones del Oso? ¿Puedes controlar los cielos? ¿Puedes prescribir su dominio sobre la tierra? Versículos 31 al 33. Dios hace todas estas cosas. ¡Qué poderoso es Dios! Y qué pequeño, qué débil, qué impotente e insignificante es el hombre. Sí, hasta el hombre más justo, Job. ¿Cómo debe haber comenzado Job a marchitarse en su propia estimación? Cada vez más pequeño, Job se encogía, mientras Dios continuaba. Ahora Job no parecía tan importante. ¿Quién, pues, Dios aún no ha terminado, podrá estar delante de mí? ¿Quién me lo ha impedido para que yo le pague? Todo lo que hay debajo de todo el cielo es mío. Job 41, 10, 11. Y así, Dios continuó derribando la importancia farisaica de Job y mostrando la magnitud asombrosa e inigualable de Dios a través de 4 capítulos enteros antes de que él terminara. Y para cuando Dios terminó, la estimación de Job de sí mismo era exactamente nula. A lo largo de su conversación con sus 3 amigos, Job mantuvo con firmeza su propia justicia, su propia importancia. Aunque Satanás le había quitado sus riquezas, sus hijos, aunque reducidos a un aspecto lastimoso, cubiertos de ampollas nauseabundas, la propia justicia de Job la mantuvo con firmeza. Job pudo mantener su caso contra Satanás, contra sus amigos, pero ahora no podía responder a Dios. El problema de Job no era lo que había hecho, sino lo que era. Justo. El yo en Job nunca había muerto. En solo 5 versículos de la conversación de Job, él usó el pronombre personal 15 veces. Job 27 del 2 al 6. Y solo en el capítulo 29 lo usó 50 veces. Ahora, por primera vez, comenzó a darse cuenta de la verdad. Comenzó a tener una visión de Dios. Entonces Job respondió al Eterno y dijo: sé que todo lo puedes y que ningún pensamiento puede ser retenido de ti. Sin pensar confundí los asuntos. Hablé sin inteligencia, de maravillas más allá de mi conocimiento. Yo había oído hablar de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, del 1 al 3, y 5 y 6. Esa fue la entrega de Job al Dios Todopoderoso, una rendición que todo ser humano debe hacer antes de poder convertirse, antes de que se pueda cumplir el propósito de Dios en él. Un hombre puede ser naturalmente bueno, pero incluso la justicia propia de Job, dice Dios, es como un trapo sucio para él. La única justicia que es realmente buena es la justicia de Dios impartida a nosotros por fe. Job por fin había aprendido la lección. Solo la bondad humana no es suficiente. Dios es todo en todo. Y la única bondad que es buena es la propia bondad de Dios impartida a través del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Toda justicia verdadera viene de Dios. Todos los humanos tenemos esta gran lección que aprender. Es la lección suprema de la vida. Aprenderla y adaptarse a ella es el propósito de la existencia humana. La calamidad y el gran sufrimiento de Job resultaron ser una gran bendición para él al final. En realidad, provino de ello un gran bien,
una doble prosperidad y una felicidad eterna, porque después de que se arrepintió y llegó a conocer realmente a Dios, se le dieron otros 7 hijos y 3 hijas y el doble de las posesiones materiales que había tenido antes. Así bendijo el Eterno el fin de Job más que su principio. Job 42:12. Y el versículo 11 habla de todo el mal que el Eterno había traído sobre él. Así que, note esto. Satanás nunca ha trastornado el programa de Dios. Nunca ha alterado el propósito de Dios. En Job 42:2, la traducción marginal alternativa de las palabras hebreas inspiradas originales es: ningún propósito tuyo puede ser restringido. Dios Todopoderoso es supremo en el universo. Supremo no solo en amor y en poder, sino en sabiduría. Había sabiduría divina en el hecho de que Dios permitiera que Satanás afligiera a Job. De toda esta experiencia de sufrimiento, Job fue humillado, su ego desinflado, su orgullo propio eliminado. Dolía que le arrancaran estas cosas de su carácter. Job sufrió, incluso como tú y yo sufrimos hoy. Pero fue llevado al arrepentimiento, a la entrega a Dios, a la dependencia de Dios, a la llenura del Espíritu de Dios, sin el cual nunca podría haber conocido la verdadera felicidad, nunca podría haber obtenido la vida eterna. Todo lo que Job tenía originalmente era riqueza material y posesiones y más justicia humana. Ahora Job tenía el doble de posesiones materiales, pero infinitamente mayores. Ahora tenía la seguridad suprema de la fe en Dios y esa verdadera fuente de felicidad, la confianza en el Supremo y la morada de todos sus atributos. El Espíritu de Dios en nosotros es lo único que satisfará al hombre del corazón, lo único que puede calentar, llenar y energizar con felicidad y gozo el alma humana. Ahora estamos listos para ver y comprender la verdadera respuesta a nuestras preguntas. La verdadera respuesta la dio Job durante su conversación, tal como la ilustra la experiencia de su vida. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?, preguntó Job. Job 14:14. Y la respuesta es la respuesta a todas nuestras preguntas. Aquí está. Todos los días de mi tiempo señalado esperaré, hasta que venga mi cambio. Tú llamarás y yo te responderé. Tendrás deseo por la obra de tus manos. La parte de lo que Job dijo que se pasa por alto descuidadamente es la parte que responde las preguntas de este artículo. Nótelo de nuevo. Tú tendrás deseo por la obra de tus manos. Estudie eso. Job sabía que él era meramente obra de las manos de Dios, meramente un modelo de arcilla, que Dios, el maestro alfarero, iba a moldear, modelar y remodelar. Dejemos que Isaías lo explique. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras iniquidades nos llevaron como viento. Pero ahora, oh Eterno, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, y obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64, del 6 al 8. Nuestra propia justicia no nos salvará. Debemos arrepentirnos, rendirnos incondicionalmente a Dios, venir a Él a través de Jesucristo como Salvador personal, y luego Dios promete engendrarnos con su Espíritu Santo, en realidad poner su Espíritu dentro de nosotros. Su Espíritu es su vida misma, su amor, su entendimiento y sabiduría, su poder, su fe, su justicia. Bebemos a través de su Espíritu su naturaleza y su carácter. A través de una larga vida de vida cristiana, de superación del yo, de crecimiento espiritual, a través del mismo poder de Dios impartido a nosotros, nos desarrollamos espiritualmente listos para ser finalmente nacidos de Dios, por una resurrección o conversión instantánea de mortal a inmortal, de lo humano a lo divino, de la debilidad al poder, de la deshonra a la gloria. ¿Y qué hay de todos estos sufrimientos humanos que obran el carácter dentro de nosotros? El apóstol Pablo zanjó que, porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria, que ha de ser revelada en nosotros, porque el anhelo ardiente de la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8,
del 18 al 19.